Bueno, en este momento alcanzan a ver la pizarra. ¿Sí ven la pizarra? Listo. Entonces, el propósito de hoy. Vamos a realizar proyecciones de vectores en el plano a partir de la aplicación del producto punto y la interpretación gráfica de proyección, con el fin de encontrar aplicabilidad del conocimiento, además de definir el producto cruz entre vectores y utilizarlo en la obtención de áreas de triángulos y paralelogramos en el plano. Bueno, entonces aquí hay dos conceptos bastante importantes que son proyecciones de vectores, ¿sí? Y producto cruz. Entonces, esas son las dos cosas nuevas que vamos a ver hoy. Vamos a definirla, vamos a tratar de entenderla gráficamente y a explorar cuál sería como la operación vectorial que tendríamos que hacer para hacer una proyección o para hacer un producto cruz y para qué sirve. ¿Listo? Entonces, la proyección de un vector, en ese orden, sería lo primero de ver es qué es una proyección de un vector. ¿Qué es proyectar un vector sobre otro? Esta proyección de acá es la proyección de un vector sobre otro. Es como, en palabras más coloquiales, cuando un vector cae sobre otro, como si cayera, literalmente. Entonces les voy a mostrar aquí una animación que realicé en GeoGebra para que tengan en cuenta qué sería eso de proyectar un vector sobre otro. Bueno, entonces, todos alcanzan a ver en este momento la pantalla de GeoGebra, ¿sí? ¿Aló? Listo. Háganme un gran favor, traten de hablar otra vez porque como que no los estoy escuchando. No los estoy escuchando. Esperen, nuevamente ingreso a la reunión para que pueda escucharlos. Esperen un momentico. Ok, nuevamente traten de hablar. Perdón. Listo, ok, ahora sí traten de hablar por favor nuevamente. Aló. Listo. Por ahí, Sí, profe, sí. por ahí escuché a alguien. Listo, ahora sí. Entonces, nuevamente comparto pantalla. Listo, entonces, ¿qué es una proyección de un vector sobre otro? Entonces acá vamos a empezar a revisar eso desde la presentación que estoy proyectándoles acá. Vamos a definir dos vectores, ¿listo? En el plano, vamos a empezar la proyección de vectores en el plano. Entonces, supongamos que tenemos un vector v y tenemos otro vector u, ¿sí? Entonces vamos a realizar la proyección de u sobre v, es decir, que de alguna manera el vector u va a caer sobre el vector v. Recuerden, la proyección es, importa el orden. ¿Quién se va a proyectar sobre quién? Si u va a caer sobre v o si v va a caer sobre u. En este caso vamos a hacer la proyección de u sobre v. ¿Listo? Entonces tenemos los dos vectores
Y para hacer la proyección, entonces lo que hay que hacer es encontrar una perpendicular. O sea, ustedes pasan una perpendicular, en este caso, de la punta del vector U sobre el vector B. ¿Qué significa que sea perpendicular? Pues que ese segmento forme un ángulo de 90, si se dan cuenta ahí, formó un ángulo de 90 con el vector V. Entonces vean, aquí por ejemplo, lo que se está proyectando es, por decirlo así, la sombra de U sobre B. La sombra de U sobre B, como si digamos que el foco de luz estuviera exactamente encima de la punta de U. Entonces U, B, y se proyecta la punta de manera perpendicular, es decir, que forma un ángulo de 90 sobre V. ¿Listo? Entonces, al proyectarse, va a originarse un nuevo vector que va hacia ese punto en donde cruzó la perpendicular con el vector V. Ese vectorcito que se acaba de generar se va a llamar la proyección de U sobre B, y esa va a ser la notación, ¿vale? Es decir, el que se proyecta es U, y en donde cae, en B. Por eso es que U está sobre B. Si se dan cuenta, U está encima de B. Proyección de U sobre B. Entonces, tener en cuenta que ahí, por ejemplo, ya se hizo la proyección. Geométricamente eso significa que es proyectar un vector sobre otro. Ahora, hay varias aclaraciones. Esta es la proyección de U sobre B. ¿Será que la proyección de B sobre U es lo mismo? Pues nos vamos a dar cuenta que no es lo mismo. Entonces vamos a hacer nuevamente, vamos a sacar nuestro vector U, nuestro vector B, ¿cierto? Tenemos nuevamente nuestro vector U y nuestro vector B, y vamos a proyectar ahora ya no U sobre B, sino vamos a proyectar B sobre U. Entonces B va a caer encima de U. Entonces, nuevamente lo que hay que hacer es sacar una perpendicular que salga del vector B, de la punta del vector B, sobre U. La perpendicular entonces significa que forme un ángulo de 90. Como se dieron cuenta acá, aquí está formando un ángulo de 90. Tiene que ser perpendicular. ¿Listo? Entonces con eso encontramos un puntico sobre el vector U, y ahí es donde va a originarse la proyección. Entonces des en cuenta que la proyección de U sobre B va a ser distinta a la proyección de B sobre U. ¿Listo? Aquí B cae en U, y aquí U cayó en B. ¿Listo? Entonces, para finiquitar, entonces acá la proyección de B sobre U es esa notación. Entonces des en cuenta que la V se escribe un poco más grande y el U es como un subíndice. Entonces la proyección de V sobre U. ¿Listo? La proyección de V sobre U. Ahora, esto es para cuando los dos vectores, o sea, los dos vectores U y B, forman un ángulo agudo, ¿sí? Un ángulo menor a 90. Este vector y este vector forman un ángulo menor a 90. ¿Cómo quedaría la proyección si el ángulo es mayor a 90, es decir, un ángulo obtuso? Entonces vamos a revisar. Nuevamente, graficamos nuestros dos vectores U y B. Entonces claramente aquí se está formando un ángulo obtuso, es decir, un ángulo mayor a 90 grados. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿cómo quedaría la proyección? Entonces, nuevamente, hay que sacar una perpendicular si vamos a hacer la proyección de U sobre B, la perpendicular va a salir de la punta de U sobre B. Pero si se dan cuenta, no cae encima de B, sino cae encima de la dirección de B. Ya se van a dar cuenta que acá, este segmento que acabamos de construir, es perpendicular a la dirección de B. No es posible sacar ese segmento perpendicular por acá, porque nunca se va a generar el ángulo de 90 grados. Entonces tiene que generarse por este otro lado, es decir, hacia la otra dirección, hacia dirección opuesta de V. Entonces, ahí se generó el ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces, al generarse el ángulo de 90 grados, entonces encontramos el punto de intersección de esa perpendicular con la dirección de V. Y al encontrar el punto de intersección, entonces ahí es donde está la proyección. Entonces des en cuenta que si el ángulo es mayor a 90, el vector cambia de dirección. Vea, aquí se fue hacia la derecha la proyección, y en este caso aquí la proyección va a salir hacia la izquierda, pero eso siempre y cuando
el ángulo que se forme entre los dos vectores sea mayor a 90, es decir, un ángulo obtuso. Y ahí ya quedaría. Ahora, para terminar entonces el ejemplo, vamos a hacer la proyección de B sobre U. ¿Listo? Entonces, nuevamente, nuestros dos vectores, tenemos los vectores B, U y B. Ahora vamos a proyectar es B sobre U. B va a caer en U. Entonces lo que aquí tendríamos que hacer es, digamos que alargar la distancia de U. Alargar la dirección de U, perdón. Y luego sacar la perpendicular de la punta de B. Entonces vamos a revisar gráficamente cómo quedaría. Listo. Entonces ahí des en cuenta que alargamos la dirección de U y sacamos la perpendicular por la punta de B. Y con eso obtuvimos un ángulo de 90 grados. Una intersección y el ángulo de 90 grados. Entonces acá, ¿quién sería el vector proyección? Efectivamente, el que va en contra de la dirección de U. Entonces esta sería la proyección de V sobre U. La proyección de V sobre U. Entonces, en términos generales, esto es proyectar un vector sobre otro, ¿sí? Esto es proyectar un vector sobre otro, y la operación me va a permitir encontrar este vector rojo. ¿Listo? O sea, nos va a permitir encontrar ese vector rojo. Ahora, ¿cuál sería esa operación? ¿Sí? ¿Cuál sería esa operación? Entonces, para entenderla, antes de definir la operación, voy a pegar esta información. Vamos a pegar esta información en la pizarra. Entonces, vamos a dejar estas proyecciones pegadas en nuestra pizarra. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces vamos a definir ahora la operación que me permite encontrar estos vectores rojos. ¿Listo? Entonces, tenemos proyección. Vamos a encontrar la proyección de U. Perdón, la proyección de U sobre B. ¿Listo? La proyección, y el vector iría encima de la proyección. Entonces, la operación que me permite encontrar esta proyección sería el siguiente. Entonces, vamos a realizar el producto punto entre U y B. Vamos a realizar la de producto punto. Esa operación ustedes ya la conocen. Y lo vamos a dividir en la norma de V. Pero no solo eso, sino que esa norma la vamos a elevar al cuadrado. Y finalmente a todo este término vamos a hacerle la multiplicación por escalar del vector B. El vector B. Entonces, en primera instancia se ve como muy larga esta operación, pero ustedes se van a dar cuenta que es bastante sencillo. Entonces, hay una manera de acordarse bien cuál sería la proyección de U sobre B o cuál es la proyección de B sobre U. Si la proyección es de U sobre B, des en cuenta que U cae sobre B, o sea, todos los términos, o sea, los que son mayoría, va a ser como decir la cama de U. Vean. U cae sobre B. ¿Listo? U cae sobre B. ¿Vale? Ahora, en ese orden de ideas, ¿cuál sería la operación para encontrar la proyección de V sobre U? ¿Sí? ¿Cuál sería esa operación? Entonces, ¿quién me podría decir cómo quedaría esta operación ya cambiando el orden de la proyección? Yo, profe. ¿Aló? Carlos Cortés, yo. Listo, señor Carlos. Cuénteme cómo quedaría aquí entonces. Entonces sería el vector de V
V, por el vector de U sobre, correcto, el producto punto, sí, sobre, sobre la norma de U sobre la norma de elevado U al cuadrado elevado al cuadrado y finalmente por el vector de U. el vector. Perfecto. Entonces des en cuenta que aquí la proyección entonces de V sobre U, entonces vean que V y la cama como tal, decir, por decirlo así, se la hizo U. Entonces aquí B cayó sobre U. ¿Listo? Ahora sí vamos a realizar un ejemplo pues para entender cómo se realiza esta operación. Muy bien, señor Cortés. Entonces, acá en este paso vamos a realizar un ejemplo. Entonces, el ejemplo. Entonces, como para entender la notación, vamos a cambiar de letras, vamos a hablar de un vector A. Vamos a decir que el vector A es menos 6,2 y el vector B es el vector 3,5. ¿Listo? 6 menos 6,2 y el vector B es 3,5. Entonces, en primera instancia vamos a encontrar la proyección de A sobre B. ¿Listo? La proyección de A sobre B. Entonces, tener en cuenta que A va a caer sobre B. ¿Listo? Entonces, si A cae sobre B, entonces aquí tendríamos que hacer el producto punto de A con B, ¿cierto? El producto punto de A con B sobre la norma de B al cuadrado y esto lo multiplicamos por el vector B. ¿Listo? Entonces aquí, si A cae sobre B, B es el que acobija A, si se dan cuenta, entonces B es el que digamos que genera la cama de A. Entonces, acá tendríamos que realizar las operaciones eh, con la mayor digamos, delicadeza del asunto porque el orden de esas operaciones y el resultado como tal pues va a ser definitivo. Entonces, el producto punto entre A y B, el producto punto entre A y B, entonces aquí quedaría producto punto entre menos 6,2 y 3,5. Acá tengo que borrar este menos, como acá. ¿Listo? Aquí vamos a hacer un producto punto y abajo se supone que es la norma de B, la norma de B al cuadrado. Entonces vamos a dejar toda la operación descrita. La norma tiene que ser una raíz, ¿no? La norma de B tiene que ser una raíz. Y la norma de B entonces sería 3 al cuadrado más 5 al cuadrado y todo eso en raíz. Sin embargo, este cuadrado de la fórmula, ese cuadrado de la fórmula tiene que estar acá. ¿Listo? Entonces ustedes dirán, profe, ¿será que se cancela la raíz con el cuadrado? Pues efectivamente se va a cancelar. ¿Listo? Y vamos a dejar acá por el vector B. ¿Listo? Entonces, este producto punto, acá arriba, menos 6 por 3. Menos 6 por 3 sería menos 18. Menos 6 por 3 es menos 18. ¿Cierto? Se hace esta operación. Más 2 por 5, 10. ¿Listo? Más 2 por 5, 10. Y abajo, entonces, si se cancela la raíz con el cuadrado, solo me quedaría sumando los cuadrados de adentro, ¿cierto? Entonces 3 al cuadrado es 9 y 5 al cuadrado es 25, más 25. Entonces, de una manera, entonces usted podría decir, ah, bueno, la raíz se fue con el cuadrado y me quedan solo los cuadrados de adentro. 3 al cuadrado 9 y 5 al cuadrado 25. ¿Listo? Y acá, multiplicado por el vector B. Vamos a dejarlo hasta el final y después les explico qué se hace con este vector B. ¿Vale? Entonces seguimos acá. Entonces, ¿cómo nos está quedando el asunto? Entonces la proyección de A sobre B, la proyección de A sobre B sería, entonces acá, menos 18 más 10, menos 18 más 10 sería menos 8, ¿cierto? Sobre
9 más 25 serían 34. Y acá se supone que tendríamos que multiplicarlo por el vector v. Si esta fracción se puede simplificar, pues mucho mejor. Entonces en este caso se saca mitad. Mitad de 8 es 2, mitad de 34 es 17. ¿Listo? Entonces a la larga nos quedaría... Profe, Sí, mitad de 8 es 4. uy, estoy re dormido. Dormido, como Perdón. todos. Mitad de 8 es menos, y es menos 8, ¿no? Entonces mitad de menos 8 es menos 4, perdón, sí, muchas gracias. Entonces la mitad de menos 8 es menos 4 y la mitad de 34 es 17, muy bien. Listo, entonces acá quedaría menos 4 sobre 17 por el vector v. Ahora, des en cuenta que aquí esta multiplicación ya no es una multiplicación como esta de acá, que es un producto interno, ¿no? Esto es un producto interno y esto ya no sería un producto interno, esto se llama un producto por escalar, un producto por un número real. Entonces hay que acordarnos cómo se hace ese producto. Entonces vamos a cambiar ahora sí el vector b, quedaría menos 4/17 por b. ¿Quién es b? 3/5. Listo. Entonces la multiplicación por escalar nuevamente se hace la distributiva, pero entonces quedaría solo un vector. Aquí quedaría 3 por menos 4/17, entonces se multiplica el de arriba con el de arriba, sería 3 por menos 4 es menos 12 sobre 17, porque aquí el 3 tiene un 1 abajo, ¿no? Listo, entonces 4 por 3 12 y 17 por 1 17 y queda negativo. Y acá lo mismo, menos 4 por 5 es menos 20 dividido 17 por 1, 17. Y aquí ya quedó y esa es la respuesta. ¿Listo? Entonces, este nuevo vector es la proyección. Entonces, para que tengan en cuenta que lo que acabamos de encontrar es la proyección. Esta sería la proyección de A sobre B. ¿Listo? Esa sería la proyección de A sobre B. ¿Vale? Yo sé que el proceso es bastante largo, sin embargo ya cada una de las operaciones, si se dan cuenta, ya son operaciones que nosotros ya manejamos, ¿sí? Entonces, sí, definitivamente importa que ustedes se aprendan esta fórmula o que la tengan a la mano. En una ficha bibliográfica o algo por el estilo, ¿vale? Ahora, vamos a realizar la proyección de B sobre A. Y se van a dar cuenta que esa proyección es distinta a la proyección de A sobre B, ¿vale? Entonces, hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre el proceso, dentro del proceso? Profe, ¿y qué pasa si no se simplifica? Si no se O sea, simplifica... antes de que convirtiéramos la B, ¿qué pasa si no se simplifica? Bueno, esa pregunta es bastante recurrente. Recuerden que la simplificación es importante porque, digamos, o sea, por mi parte, en la bimestral no les voy a dar la respuesta sin simplificar. En la bimestral yo les voy a pedir la respuesta simplificada, ¿sí? Entonces, este resultado o este proceso de simplificar va a tener que hacerse, ya sea en este paso o ya sea en este paso al final. Cuando ustedes ya tengan la respuesta, aquí también ustedes pueden simplificar. Si se puede simplificar, ¿no? Si no se puede simplificar, pues se deja así. ¿Listo? Entonces el proceso de simplificación digamos que es importante porque en la bimestral, por ejemplo, yo no les voy a colocar opciones con respuestas no simplificadas. ¿Listo? Entonces digamos que ahí es donde entra la importancia. Bueno, entonces, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a hacer la otra proyección. Vamos a hacer la proyección ahora de B sobre A. ¿Listo? Entonces lo primero y lo más fundamental es colocar la fórmula de manera correcta. Entonces si vamos a hacer la proyección de B sobre A, entonces B producto punto con A, ¿cierto? B producto punto con A sobre la norma de A
al cuadrado por el vector A. Entonces ahí, si se dan cuenta, el que arma le arma la cama a B es A. Por eso es que B es la proyección de B sobre A. ¿Listo? Entonces, ya teniendo la fórmula, pues vamos a empezar a operar. Aquí hay una ventaja, y es que el producto punto es conmutativo. El producto punto es conmutativo. ¿Qué significa? Que A producto punto con B es lo mismo que B producto punto con A. O sea que lo que nos dio aquí arriba es exactamente lo mismo que vamos a trabajar acá. Entonces, si se dan cuenta, aquí A producto punto con B nos dio todo esto, acá menos 8. ¿Listo? Entonces aquí nos dio menos 8. Vamos a dejar el menos 8 porque aquí fue que se simplificó por el de abajo, pero el de abajo aquí nos va a cambiar. Entonces solo vamos a dejar es el menos 8. Entonces B producto punto con A es menos 8. ¿Por qué? Porque el producto punto es conmutativo. Entonces voy a dejarles acá por aquí arribita que A producto punto con B es lo mismo que B producto punto con A. ¿Listo? Es lo mismo, es exactamente lo mismo el producto punto, porque el producto punto es conmutativo. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué no se deja el menos 4? Porque el menos 4 se simplificó con el 34. Porque aquí había un 34, pero es que aquí no podemos asegurar que salga un 34. ¿Sí? Ah, vale. Sí. Entonces se deja el menos 8. ¿Listo? Y acá, entonces, vamos a colocar sobre la norma de A al cuadrado. Entonces, algunos ya captaron que la raíz y el cuadrado se va a cancelar y solo va a quedar los cuadrados. Pero si en dado caso usted tiene que realizar la operación de manera completa, pues colóquelo como para que usted tenga mayor claridad en el proceso. Entonces la norma es una raíz y el cuadrado que va afuera. Y la norma de A, entonces A, ¿quién es el vector A? Entonces el vector A era menos 6,2. El cuadrado de menos 6, entonces tendríamos que colocar aquí menos 6 al cuadrado más, y aquí sería 2 al cuadrado, ¿cierto? Entonces se cancela la raíz con el cuadrado, y solo nos quedarían los cuadrados de adentro. Entonces menos 8 sobre el cuadrado de 6, no importa que sea negativo, siempre va a dar positivo porque es un cuadrado. El cuadrado de 6 36. es 36, muy bien, y el cuadrado de 2 es 4. Entonces nos queda ahí, acá voy a hacer una cosa, porque aquí me hizo falta colocar algo. ¿Se acuerdan que toda esta operación va multiplicada por el vector A? Entonces no se nos vaya a olvidar, por favor, el vector A. Entonces acá también tendría que ir por el vector A. ¿Listo? Seguimos. Entonces, menos 8 sobre, y la suma de abajo sería 40. Entonces quedaría menos 8 sobre 40. Y aquí es donde se simplifica, ¿vale? Entonces vamos a simplificar de una manera más rápida, porque estas dos cosas tienen octava. Octava de 8, 1, y octava de 40, 5. ¿Listo? Porque 8 por 5 es 40. Entonces, en este caso, la fracción quedaría simplificada a menos un quinto. ¿Listo? A menos un quinto. No se les va a olvidar tampoco el menos. Y multiplicado por ¿quién? Por el vector A. ¿Listo? Entonces, seguimos aquí abajo. Entonces, la proyección de B sobre A nos va quedando como menos un quinto por el vector A. ¿Quién es el vector A? Entonces habíamos dicho que el vector A era menos 6,2. Entonces menos 6,2. ¿Me están escuchando ahí? Sí. Ok. Sí. Sí. Listo. Sí. Me salió que había perdido conexión. Ok, bueno, entonces acá
La multiplicación, entonces en la multiplicación pues también tener en cuenta la ley de signos, si vamos a hacer la distributiva, ¿no? Entonces menos por menos, más un quinto por 6, por 6, entonces 6 por 1, 6, y 5 por 1, 5, coma, menos por más, menos, y un quinto por 2, entonces serían menos 2 quintos. ¿Listo? Y aquí ya encontramos la respuesta. Esta es la proyección. ¿Listo? Entonces ahí ya tendríamos la proyección hecha. Ya tendríamos ya que corroborar con GeoGebra si efectivamente la proyección se hizo bien. ¿Listo? Entonces, hasta ahí. ¿Quién tiene preguntas? Profe, Sí, dime. siempre que tú nos pongas ejercicios de proyección y tengamos que simplificar, solo tenemos que pasar el numerador igual, así lo simplificamos. O sea, como hiciste con el 8, Acá. sí, que tú dijiste que el 17 sí se pasaba simplificado, pero el 8 no. Ah, lo que pasa es que acá, si te das cuenta, esta operación de acá, esta operación del producto punto, es el mismo producto punto que tenemos que hacer en este otro. ¿Sí? Entonces, si es la misma, el mismo producto punto, porque el producto punto es conmutativo, entonces tú te das cuenta que este producto punto a la larga nos dio, mira, aquí nos dio menos 18 más 10, o sea, menos 8. ¿Sí? Este es el que hay que pasar, sin simplificar, ¿listo? Sin simplificar. Sin simplificar, porque si lo simplificas acá, o sea, si mandas aquí el menos 4, es porque en realidad ya sacaron la mitad y todavía no se sabe si se puede sacar mitad, dependiendo del resultado que nos dé aquí abajo. ¿Sí? Entonces se pasa, es el menos 8, pues en este caso sería el primer resultado que nos dé acá. ¿Sí? Ok, gracias, profe. Bueno, Yo entonces, soy una pregunta, ¿y las fracciones se pueden convertir en decimales y no habría problemas? pues sí, la verdad no habría problema, pero acuérdense que digamos que ese tipo de decimales, algunos van a dar decimales infinitos periódicos, entonces ahí se perdería exactitud en la respuesta. Yo prefiero que ustedes dejen la respuesta en fracción. ¿Listo? En fracción. Si ustedes dejan la respuesta en fracción, para mí ya está bien. ¿Listo? Bueno, entonces, esta sería la proyección entre vectores. ¿Vale? Digamos que el siguiente tema que vamos a revisar hoy se llama producto cruz. ¿Listo? Producto cruz. Voy a revisar una cosa, un momentito, por favor. Si vamos a hacer rápidamente la gráfica de una de las proyecciones. Vamos a revisar esta proyección a ver si nos quedó bien en un GeoGebra, y les pego esa plantilla bueno, entonces acá, entonces vamos a tener en cuenta cuáles eran los dos vectores. Entonces uno de los vectores es menos 6,2, entonces menos 6,2, vamos a colocar acá el vector A. El vector A es menos 6,2. Como estamos aquí colocando una coordenada, solo nos va a generar un punto. Sin embargo, vamos a colocarle el segmento, o el vector en este caso, de aquí a acá. Listo. Y el otro vector es 3,5. Entonces aquí vamos a colocar el vector B, que es el vector 3,5. Uy, ¿qué pasó? Perdón. Aquí vamos a tenerlo que llamar de otra manera. Vamos a colocarle C, pero igual sigue siendo el vector B. Entonces sería 3,5. Listo. Y acá vamos a generarle el vector
¿Listo? Entonces tener en cuenta que este es el vector A y este es el vector B, ¿vale? Entonces, para poder entender cuál es lo de la proyección, entonces tendríamos que pasar, pónganle cuidado, vamos a tener que pasar la dirección. Entonces para encontrar la dirección vamos a tener que sacar una recta. Entonces acá recta, una recta. Entonces una recta que me alargue la dirección del vector B. Vamos a hacer la proyección de A sobre B. ¿Listo? Y finalmente vamos a tener que sacar una perpendicular. La perpendicular, entonces acá rectas, semirectas, vectores equipotentes. Bueno. Entonces digamos que acá tendríamos que sacar el segmento. Bueno, podríamos sacar acá una semirrecta, ¿cierto? Una semirrecta y que genere el ángulo de 90, ¿sí? Que en este caso genere el ángulo de 90. Entonces, digamos que ahí generaría el ángulo de 90. ¿Listo? Acá, ¿cuál sería el nuevo vector? El vector proyección de A sobre B. El vector proyección de A sobre B sería el que va del origen, ¿cierto? Del origen a este punto. Entonces, ese último vector que acabo de graficar, voy a colocarle otro color. En este caso vamos a colocarle configuración, vamos a colocarle un color rojo, el color rojo que caracteriza los vectores proyección, y voy a hacerle un poquito encima de esto. Entonces, den cuenta que este era el vector A y este era el vector B. Alargamos la dirección del vector B y proyectamos el vector A de manera perpendicular a la dirección del vector B y nos daría este nuevo vector de acá. ¿Listo? Ese nuevo vector. Vamos a revisar teóricamente qué nos dio ese vector proyección. Entonces, según lo que veo acá, nos dio menos 12 dividido 17 y menos 12 dividido 17. Tienen ahí una calculadora a la mano, aunque aquí yo la tengo. Menos 0.7, profe. Menos 0.7. Ok, entonces menos 0.7. Des en cuenta acá que en la proyección, aquí abajito, está aproximadamente menos 0.7, vea, menos 0.69, ¿sí se dan cuenta? O sea que la proyección nos quedó bien en X. Y en Y, acá, la proyección nos dio menos 20 dividido 17. ¿Que eso cuánto sería más o menos? Menos 1.17. Menos 1.17. Y vamos a revisar la proyección. Mire, menos 1.16. Aquí que se hizo a ojo, nomás se hizo a ojo, vean que nos dio muy aproximado. Menos 0.69 es menos 0.7 aproximadamente, y menos 1.16 es aproximadamente menos 1.17. O sea que la proyección nos quedó bien. ¿Listo? Entonces ahí ya quedaría hecha la proyección. Voy a cambiarle la letra y lo pego en la pizarra. Listo. Y vamos a hacer aquí, vamos a cambiarle el color a esto y a esto. Cambiarle el color para que ustedes tengan en cuenta que esos son los dos vectores. Listo. Y listo. Entonces, con esto ya digamos que terminaríamos la explicación de proyecciones. Ya por favor tengan en cuenta que en este documento PDF que les voy a enviar con la pizarra
les voy a colocar unos ejercicios para que ustedes los puedan realizar, ¿listo? Sobre proyecciones. Entonces, para que tengan en cuenta que va a haber una tareita hoy, ¿vale? Vamos a generar una nueva página y vamos a iniciar el segundo tema y final de este periodo en geometría, que sería el producto cruz. ¿Listo? Uy. Bueno, entonces vamos a colocar aquí como título producto cruz. Profe, Dime. mi pregunta desde hoy es A y B hasta las 8 y algo y después ¿qué? C y D hasta las 9. Sí, correcto, correcto. Vamos a hacerle hasta Ok. antecitos de las 8, ¿listo? Yo les digo cuando terminamos la clase y tranquilos que ahí vamos a entender los temas que estaban tratados para hoy, ¿vale? Entonces, sí, efectivamente nos quedan 18 minuticos más. Entonces, vamos a definir el producto cruz, ¿listo? Entonces, el producto cruz tiene una finalidad y es encontrar lo que es el vector perpendicular a otros dos. Esto es para encontrar, o sea, la finalidad es calcular un vector perpendicular a otros dos, ¿cierto? Un vector perpendicular a otros dos. Entonces ustedes dirán, bueno, si yo tengo dos vectores y encuentro un perpendicular a ellos dos, ¿no estaría trabajando en el espacio? Pues efectivamente tendríamos que estar trabajando en el espacio, porque un vector perpendicular a otro ya generaría una tercera dimensión, ¿sí? Entonces, digamos que este sería como el objetivo inicial. Sin embargo, la aplicación más inmediata que se le da al producto cruz en R2, o sea, la aplicación en R2, es que se puede calcular lo que es el área del triángulo, o sea, del triángulo generado por dos vectores, o también se puede calcular el área del paralelogramo generado por dos vectores, ¿sí? Entonces, vamos a entender qué es eso de que el producto cruz nos va a permitir encontrar el área del triángulo, si ustedes quieren encontrar el triángulo de un vector o de dos vectores, que genera dos vectores, o el paralelogramo. Entonces, para ello voy a dibujarles acá cuál sería la idea de eso. Entonces, imagínense que nosotros tenemos digamos que dos vectores. Tenemos un vector acá y otro vector acá, ¿cierto? Entonces, el producto cruz, el que vamos a definir ahorita, nos va a servir para encontrar el área de ese triángulo, ¿listo? Ese productico nos va a permitir, el producto cruz nos va a permitir encontrar esta área, ¿listo? Entonces, si estamos hablando de encontrar el área de este triángulo, ese producto cruz me va a permitir hacer eso, ¿listo? Ahora, si podemos encontrar el área de este triángulo, pues efectivamente también podríamos encontrar lo que es el área del paralelogramo. Entonces, nuevamente, si tenemos acá el vector, un vector y acá otro vector, ¿cierto? Entonces acá también podríamos encontrar el área del paralelogramo formado, ¿listo? Entonces el producto cruz nos va a permitir encontrar esta área, ¿listo?
Entonces, a partir de las coordenadas de los dos vectores, sí, efectivamente a partir de la coordenada de los dos vectores. ¿Listo? Entonces, ¿cómo haríamos ese producto cruz? Entonces lo vamos a definir aquí abajo. ¿Listo? Entonces, definición. Entonces, sea A y B vectores en R2, tal que el vector A es igual a, por decirlo así, A1, A2, y el vector B es igual al vector B1 y B2. ¿Listo? Entonces, digamos que en la gráfica podríamos decir que este es el vector A y este es el vector B. ¿Listo? Entonces, se define aquí el producto cruz, lo vamos a definir para encontrar el área, se define como el valor absoluto. Entonces se define el área del paralelogramo como dos puntos: la norma de A producto cruz con B. Entonces des en cuenta que el producto cruz es una cruz, ¿cierto? Es una cruz. El producto punto es un puntico y el producto cruz es una cruz. ¿Listo? La norma del producto cruz de A cruz B me va a dar el área del paralelogramo. ¿Listo? Y entonces, en este orden de ideas, ¿cómo se haría el producto cruz entre A y B? Entonces, me prestan mucha atención acá. Entonces, tendríamos que sería la norma de A1, A2, producto cruz, B1 y B2, ¿cierto? Acá, entonces, sería de la siguiente manera: multiplican extremos, o sea, A1 por B2, y le van a restar el producto de los internos. ¿Listo? Y le van a restar el producto de los internos, o sea que aquí nos quedaría la norma de A1 por B2 menos A2 por B1. ¿Listo? Es decir que esto nos va a dar un número real, ¿cierto? Nos va a dar un número real. Entonces, así ya se generaría, o así ya es como se define el área de un paralelogramo, a partir del producto cruz. Entonces vamos a realizar rápidamente un ejemplo. ¿Listo? Entonces, vamos a definir el vector U como el vector 4, menos 1, y el vector V como el vector menos 5,7, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer el producto cruz y en realidad vamos a encontrar el área del paralelogramo que genera el vector U y el vector B. Entonces vamos a generar el área del paralelogramo va a ser igual a la norma del vector U, producto cruz, el vector B, ¿cierto? Entonces, acá, el vector U, ¿quién es? 4, menos 1, producto cruz, el vector B, que en este caso es menos 5,7, ¿cierto? Menos 5,7. Listo. Entonces, el algoritmo dice: multiplique extremos y le resto la multiplicación de los internos. Entonces aquí quedaría la norma de 4 por 7, 28, y le resto, este menos es indispensable si en la otra multiplicación da negativo. En este caso la multiplicación de menos por menos da más, ¿sí? O sea, no hay ningún inconveniente. Menos 1 por menos 5 es 5, pero este menos viene dentro de la fórmula, vean, este menos viene dentro de la fórmula. Entonces aquí quedaría 4 por 7, 28, y menos 1 por menos 5 es 5, pero con el menos de la fórmula. Ahora,
¿Cuánto es 28 menos 5? 28 menos 5 sería 28 menos 5 sería 23. Entonces, Profe, dime. pregunta. ¿Sí? Si no fuera, o sea, si tuvieran -1, pero en vez de -5 fuera 5, ¿no? Ujú. Quedaría -5 y afuera el menos. Ahí Correcto. sí sería una suma. Correcto, O sí, sea, señora. Exacto. Eso era lo que quería que entendieran. Si queda doble menos, quedaría positivo, claro. Pero entonces aquí quedó triple menos, perdón, sí, aquí quedaría un triple menos, menos por menos más, por menos menos. Entonces aquí quedaría negativo. Pero si en dado caso la multiplicación da negativa con el otro menos, quedaría positivo. Sí, o sea, es correcto. Entonces aquí nos daría 28 menos 5, 23. Y esta norma se convertiría como un valor absoluto. Entonces el valor absoluto de un número positivo es el mismo número positivo. Es decir, que acabamos de encontrar el área del paralelogramo. Este 23, ustedes podrían decir 23 centímetros cuadrados, o según las unidades que se trabajen acá. El 23 es el área, entonces el área del paralelogramo. ¿Listo? Entonces aquí rápidamente vamos a revisar cómo quedaría la gráfica. Entonces tendríamos menos 4, menos 1, 4, menos 1 y menos 5,7. Entonces quedaría algo así. Entonces hagan de cuenta que el vector 4, menos 1, entonces quedaría por acá 4, menos 1, ¿cierto? 4, menos 1. Y el vector, el otro vector es menos 5,7. Entonces el vector menos 5,7, entonces sería algo así, ¿cierto? Menos 5,7. Ahora, esos dos vectores, ten en cuenta que aquí es 4, aquí es menos 1, aquí es menos 5 y aquí es 7. Entonces ahí están los dos vectores. ¿Cómo se generaría ese paralelogramo? Entonces acuérdense que se saca un segmento paralelo al de abajo, acá, y se saca otro segmento paralelo acá hacia el otro lado. Entonces ahí se generó el paralelogramo, es decir que esto que acabamos de encontrar como 23 es el área de quién, de este pedazo. ¿Listo? Acabamos de encontrar el área del paralelogramo. Ahora, si ustedes solo quieren encontrar el área del triángulo, es decir, estamos hablando de encontrar solo el área de la mitad del paralelogramo. Dense en cuenta que el triángulo que se forma es la mitad del paralelogramo, porque el paralelogramo guarda simetría en cuanto a su diagonal. Entonces el área del triángulo, sería la mitad del área del paralelogramo, o sea 23 medios. ¿Listo? ¿Sí se entiende? Entonces eso sería la aplicabilidad de el producto cruz en R2, ¿vale? Entonces vamos a hacer un espacio de preguntas en este momento y ustedes me dirán qué fue lo que se entendió o qué fue lo que no se entendió. Tenemos unos 3 minuticos. Profe, yo. Sí, cuénteme. No se supone que el 28 menos 5 está, o sea, es la norma de 28 menos 5, ¿verdad? Sí, en este caso como 28 menos 5 ya es un número real. Si te das cuenta, el producto cruz Sí. se vuelve es un número real. O sea, el producto cruz no genera un vector, sino genera un número real. ¿Listo? Listo, pero en el resultado dio la norma de 23. No se supone que toca sacarle, es que no entiendo por qué no le saca la norma, o no sé qué hizo ahí. Bueno, hagamos una Ahí cosa. me perdí. Hagamos una cosa, sí, tienes toda la razón. Vamos a hacer una cosa. No vamos a llamarlo norma, sino vamos a llamarlo valor absoluto, ¿listo? Para que no se pierda. O sea, no toca sacarle la norma nada. No, lo que pasa es que la norma ok. depende del espacio vectorial, se llama norma y como es un espacio euclidio, se podría llamar valor absoluto.
pero entonces en este caso vamos a llamarlo valor absoluto, ¿listo? Pero si tienes razón, entonces para que no se confunda, aquí vamos a trabajar lo que es el valor absoluto, ¿listo? Valor absoluto acá, aquí valor absoluto, todo valor absoluto, ¿listo? Entonces acá también sería valor absoluto. El valor absoluto de 23 es el mismo 23 y ya encontramos el área de ese paralelogramo. ¿Listo? Ok, listo, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces yo sé que esta clase estuvo un poquito densa porque se vieron varias cosas y solo se hicieron poquitos ejemplos. Entonces van a tener varios insumos. Primero, mi explicación grabada, y voy a enviar algunos videos de otras personas explicando el mismo tema para que ustedes entiendan con mayor facilidad algunos otros ejemplos. Y pues ustedes mismos pueden encontrar en YouTube, ustedes colocan ahí producto cruz para hallar el área del paralelogramo y se va a entender. Efectivamente el producto cruz no tiene esta única aplicabilidad, también hay una aplicabilidad en R3. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, vamos a dejar el tema hasta acá. Esta es una muy buena aplicación del producto cruz y en dado caso que usted quiera profundizar en el tema, en las 2 horas de tutoría, si quieren, si desean, o sea, eso tampoco no es que lo vaya a evaluar ni le vaya a sacar nota, pero si ustedes desean, podríamos ver una aplicabilidad de este tema en R3. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces chicos, ya en este momento me tengo que desconectar para poder ir a la clase de los otros décimos. Entonces cualquier duda, cualquier inquietud, me la hacen saber, ya sea por Fides. ¿Listo? Les agradezco mucho. Gracias, profe. Gracias. Que Dios me lo bendiga. Bueno, que estén muy bien, hasta luego y nos vemos. Bueno, sí, en la tutoría de esta tarde si quieren ir. O si no, dentro de 15. Bueno, que estén muy bien. Gracias, profe. Chao. Hasta luego. Chao. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Bien? Bueno. Bien, sí, señor. Sí, Bueno. ahí vamos. Vale, me alegra bastante. Entonces chicos, vamos a iniciar nuestra clase de hoy de geometría. Recuerden que hoy se ven los últimos 2 temas de geometría del primer periodo, así que con esto ya hacemos cierre de los temas del primer periodo y pues efectivamente al ser los últimos temas pues podrían ser las operaciones un poquito más complejas que hay dentro de la teoría de geometría vectorial básica. ¿Listo? Entonces les voy a pedir el favor que presten bastante atención porque las operaciones que se van a definir a continuación son digamos que las más importantes dentro de la geometría vectorial. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Les voy a empezar a compartir la pantalla y ustedes me dicen si ven o no ven el pizarrón. Listo, profe, ya. Perfecto. Entonces
esto fue lo que alcanzamos a hacer con los chicos de décimo A y décimo B ahorita. Hace poquito terminamos la clase. Entonces lo que voy a hacer es copiar el propósito y les explico nuevamente la cuestión. Entonces espérenme un momentico y copiamos acá todo esto acá. Listo. Bueno, entonces antes de iniciar el tema de hoy, les recomiendo apagar el micrófono y cuando quieran de pronto realizar alguna pregunta lo activan, ¿listo? Y yo con muchísimo gusto les respondo esa pregunta. Entonces, vamos a iniciar la clase de hoy. La clase de hoy va encaminada al siguiente propósito. Dice así: vamos a realizar proyecciones de vectores en el plano a partir de la aplicación del producto punto y la interpretación gráfica de la proyección, con el fin de encontrar la aplicabilidad del conocimiento, además de definir el producto cruz entre vectores y utilizarlo en la obtención de áreas de triángulos y paralelogramos en el plano. Entonces, des en cuenta que estamos subrayando dos conceptos importantes que son las proyecciones de vectores y el producto cruz. Esas son las dos cosas que vamos a ver hoy y espero pues que presten bastante atención. Entonces lo primero que vamos a revisar hoy es la proyección de vectores, ¿vale? Entonces en este momento les voy a compartir una presentación que tengo acá de vectores. Entonces déjenme un momentico para que todos ustedes entiendan cómo se genera esto. Borrar nuevamente acá. Y ahí en la marcha les voy explicando y ahí se va a entender con mayor facilidad. Listo. Entonces, ¿qué es una proyección de un vector sobre otro? ¿Sí? Ese es nuestro título de hoy, proyección de un vector sobre otro. Entonces, por decirlo así, en términos coloquiales, la proyección de un vector sobre otro es cuando un vector cae sobre otro, o sea, cae literalmente, ¿sí? Entonces vamos a revisar gráficamente qué significa eso de proyección. Entonces póngale cuidado. Vamos a definir dos vectores. Vamos a definir el vector U y el vector B. Vamos a tener dos vectores y vamos a definir proyección de uno sobre otro. La primera proyección que vamos a realizar acá es la proyección de U sobre B, o sea, el vector U va a caer sobre el vector B, ¿listo? Va a caer sobre el vector B. Entonces, para poder realizar eso, tendríamos que sacar un punto, pero ese punto sale a partir de esta operación, es decir, vamos a sacar un segmento perpendicular al vector B que salga de la punta de U. Entonces, si se dan cuenta, es como proyectar una sombra, como si hubiese un foco de luz aquí encima de la punta del vector U. Entonces, si se dan cuenta, si hay un foco de luz, la sombra cae perpendicular a B, ¿sí? La sombra cae perpendicular a B. Si cae perpendicular significa que forma un ángulo de 90 grados. Ese ángulo de 90 va a ser indispensable, ¿listo? Entonces, en este caso, el vector U se está proyectando sobre el vector B. Entonces estamos haciendo la proyección de U sobre B. Aquí sería la proyección de U sobre B. Ahora, cuando generemos ese nuevo puntico, entonces ahí es donde se va a generar nuestro nuevo vector, la proyección, ¿listo? Y ese nuevo vector que está en rojo se va a llamar proyección de U sobre B. Entonces des en cuenta que aquí U cae sobre B, U está sobre B, por eso es que U es más grande que B. Esta sería la notación, la proyección de U sobre B, U cae sobre B. Y así se haría la proyección de este vector sobre este otro vector. ¿Listo? Profe, Sí.
Porque el vector deja de ser, o sea, porque el vector pierde su longitud. Porque digamos que se está proyectando la sombra. Si tú, por ejemplo, ves tu sombra en el piso, en alguna hora del día, o en este caso, por decirlo así, 2 de la tarde, 3 de la tarde, la longitud de tu sombra no va a ser la misma, ¿cierto? Porque en este caso estamos dependiendo del ángulo del, de proyección de la luz del sol, ¿cierto? Entonces en este caso pasa lo mismo. Haz de cuenta que el vector U es como el tronco de un árbol torcido, por decirlo así, y se está proyectando la sombra de ese tronco, ¿sí? Se está proyectando la sombra de ese tronco, entonces la sombra como tal va a perder longitud. En este caso va a perder, en algunos otros casos va a ganar longitud. Entonces digamos que esta es el primer ejemplo de la proyección, ¿listo? Entonces vamos a ver si la proyección de B sobre U es lo mismo, porque esta es la de U sobre B. ¿Cuál sería la proyección de B sobre U? Entonces nuevamente vamos a generar nuestros dos vectores, U y B, ¿sí? Y en este caso vamos a hacer ahora la proyección. Profe, ¿Sí? profe, una pregunta, ¿para qué nos sirve la proyección para qué nos sirve la proyección de un vector sobre otro? Bueno, en este caso las proyecciones sirven para poder generar bases de espacios vectoriales. O sea, lo que pasa es que la teoría vectorial, esto es lo básico de la teoría vectorial. Más adelante ustedes van a ver muchas aplicabilidades. Por ejemplo, aquí ya con esto podríamos empezar a generar procesos o operaciones para poder solucionar problemas trigonométricos como los que les acabo de mencionar, ¿sí? Sacar la sombra de un objeto en diagonal, revisar cuál sería la distancia más corta de un punto a otro, ¿cierto? Porque estamos hablando aquí de proyecciones perpendiculares, entonces estamos hablando de la distancia más corta de este vector U a este vector B. Entonces digamos que todo este conocimiento base, por decirlo así, es como preguntar para qué nos sirve la suma o la resta. Pues definitivamente es una operación básica que nos va a servir para poder solucionar problemas más adelante, ¿sí? Problemas de aplicación. Entonces digamos que esta es la teoría básica, ¿vale? Ahora vamos a hacer la proyección de B sobre U. Entonces nuevamente tenemos los dos vectores U y B. Ahora ese segmento, el segmento perpendicular, ya no va a ir de U a B, sino va a ir de B a U. Si se dan cuenta, ese vector va a tener que formar un ángulo de 90 grados para que sea proyección, ¿listo? Entonces tiene que ser una proyección perpendicular, tiene que formar un ángulo de 90 grados. Profe, o sea que si no es uno de 90, no es una proyección. No, exactamente, entonces tiene que ser de 90, porque tiene que ser proyecciones perpendiculares, ¿listo? Entonces, al proyectarse y generar un ángulo de 90, entonces ya encontramos un puntico sobre el vector U, y ahí es donde se forma la proyección. Entonces este nuevo vector ya sería la proyección de B sobre U. Entonces des en cuenta que aquí ya la notación cambia. Se proyecta B sobre U, entonces B está sobre U. ¿Listo? Bien. Profe, ¿Sí? y en el caso, digamos que los vectores sean, uno vaya sobre X negativo y el otro sobre X positivo. Sí, entonces aquí hacia allá vamos. Entonces, ojo que todos estos ejemplos ustedes los pueden rotar, ¿no? O sea, no es que este sea la única proyección, ustedes pueden coger estos otros dos vectores y rotarlos, o sea, rotar esa V que se forma hacia abajo y sigue siendo el mismo concepto. Entonces, aquí voy a hacer es una diferenciación. Des en cuenta que aquí los dos vectores forman un ángulo agudo, ¿sí? Forman un ángulo agudo, o sea, un ángulo menor a 90. ¿Qué pasa si los dos vectores, en este caso, forman un ángulo mayor a 90? Entonces, des en cuenta que aquí la dirección es como cambia, ¿cierto? Las direcciones cambian. Entonces no sé si a eso se refería el señor Sabogal, pero pues aquí ya cambiaría. O pues digamos que rotando los vectores. En este caso ya se forma un ángulo mayor a 90, o sea, un ángulo obtuso. Vamos a revisar cómo quedaría. Profe, ¿Sí? es decir que siempre se debe formar un triángulo, por lo que veo escaleno, o en este caso isósceles, ¿cierto? Un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. Sí, al fin y al cabo uno puede también estar con un problema, también puede hacer lo que yo llamo un pitagorazo, Sí. por si le piden un problema de altura. Correcto, exactamente. Entonces ustedes tendrían que empezar a discernir cuál es el proceso más inmediato para poder encontrar, por ejemplo, si yo les pido la altura de este triángulo o la distancia de este punto a este punto, entonces ustedes ya saben que es una proyección, entonces allá tendrían que utilizar el conocimiento a conveniencia. ¿Listo?
Entonces, en este caso, si los dos vectores forman un ángulo mayor a 90 grados, entonces des en cuenta que la proyección del vector, la proyección del segmento perpendicular ya no va a ser por este lado de acá, o sea, ya no va a ser aquí, sino va a ser por fuera. Entonces les voy a mostrar cómo quedaría la proyección de este vector si vamos a hacer la proyección de u sobre b. Entonces b va a tener que, en el b va a tener que usted extender la dirección de b hasta que encontremos un segmento perpendicular que salga de la punta de u. Entonces des en cuenta que acá nuevamente se forma un ángulo de 90, ¿sí? Generamos el punto de intersección y ahí es donde va a generarse el vector proyección. Y entonces ustedes se van a dar cuenta que el nuevo vector proyección, el vector proyección de u sobre b, va a tener dirección contraria a b. Si b va hacia la derecha, la proyección va hacia la izquierda, pero eso depende de quién, del ángulo que se forme. Si es un ángulo agudo, entonces va a la misma dirección. Si es un ángulo obtuso, va en dirección contraria. ¿Listo? Eso sería la proyección. Esta nueva proyección sería la proyección de u sobre b. Entonces en cuenta, vean, la proyección de u sobre b. Y por último, vamos a revisar eso mismo, pero de b a u. Entonces, nuevamente tenemos el vector u, el vector b, y entonces la proyección sería nuevamente por fuera de la dirección de u. Entonces, generamos la proyección perpendicular, es decir, que nos genere un ángulo de 90, colocamos la intersección y el nuevo vector proyección estaría de ese origen hacia el nuevo punto de intersección. Entonces, aquí la proyección de b sobre u va a ser un vector en dirección contraria a u. ¿Por qué? Porque el ángulo que están formando es un ángulo mayor a 90. ¿Listo? Entonces, ahí quedaría pues expresadas nuestras proyecciones, nuestras 4 formas de proyectar vectores. ¿Listo? De esas 4 proyecciones no van a salir ninguno de los ejercicios. Obviamente usted puede coger una proyección y rotarla, ¿no? Porque pues eso depende hasta hacia dónde vayan los vectores, pero de estas 4 proyecciones no va a cambiar el asunto, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Profe, y en un ángulo de 90, o sea, si los dos vectores forman un ángulo de 90, ahí se podría hacer la hipotenusa, o porque ya formaría un triángulo rectángulo. Sí, señor. Entonces, si los dos vectores forman un ángulo de 90, estamos hablando de que este vector de acá ya no es un tronco doblado, ya no es un tronco caído, sino es un tronco bien erguido. Significa que si ustedes proyectan la sombra de ese tronco, y el foco está arriba, y el foco de luz está arriba, y proyectan la sombra de ese tronco, significa que ese tronco no va a proyectar sombra, ¿cierto? Porque estaríamos hablando, por ejemplo, por decirlo así, estaríamos hablando de que el sol, o el foco, el sol en este caso, estaría encima del tronco. Entonces, si los dos vectores forman un ángulo de 90, la proyección es el vector nulo, o sea, este vectorcito rojo se va a empezar a hacer más pequeño, hasta que se vuelva 0. Entonces, esa fue una muy buena pregunta, porque si forman un ángulo de 90, directamente la proyección es el vector nulo, o sea, el 0,0. Muy bien por esa pregunta. Entonces, en este momento vamos a imprimir la pantalla y vamos a pegarla en nuestro pizarrón. Entonces voy a colocar acá. Profe, Sí. profe, entonces uno siempre tiene que extender los vectores hasta formar el ángulo 90, siempre. En este caso sí, o sea, en estos dos casos de aquí abajo, sí, hay que extender la dirección de los vectores hasta que se forme un ángulo de 90. En estos primeros dos ejercicios pues no hay necesidad de extenderlos, porque ahí cae mismo, ¿listo? Ahí cae en el mismo vector. Entonces, dependiendo, si forman un ángulo menor a 90, sí, no hay necesidad de prolongar. Si forman un ángulo mayor a 90, entonces sí hay necesidad de prolongar. Profe, qué pena. Sí. ¿Será que puedo volver a explicar el último, el ángulo obtuso, pero el último que hizo, por favor? Llámame. Profe, y digamos si se me olvidó la pregunta. Bueno, entonces el último. Ya. Profe, ¿y cómo se representaría? O sea, digamos, si como usted nos mostró, digamos, su intersección B, pero ¿cómo sería para la proyección? ¿Cómo sería para la proyección? O sea, digamos que
para realizar la proyección a mano, ustedes deben entender que se necesita una regla, una escuadra, ¿sí? Se genera en este caso, se extiende la dirección de U, vean, aquí se extiende la dirección de U en dirección opuesta y se genera lo que es el segmento perpendicular, y la única manera de generar ese segmento perpendicular es con una escuadra, ¿listo? Con una escuadra, porque la escuadra tiene un ángulo de 90, entonces en ese caso tocaría, o sea, con regla, con la escuadra, ¿listo? Entonces acá en este caso se proyecta o se alarga la dirección de U hacia en dirección contraria, y este nuevo segmento sale para encontrarse con este otro de manera perpendicular, o sea que genere un ángulo de 90. No hay otro sino ese. ¿Listo? Ah, listo, gracias, profe. Bueno, listo. Entonces seguimos. Digamos que geométricamente ya nos quedaría lista lo que se llama la proyección, pero analíticamente necesitamos entender cómo se hace la proyección, ¿cierto? Entonces, vamos a revisar cuál sería la operación. Entonces, en este caso, vamos a definir la proyección de U sobre B cuando U cae en B, ¿listo? Entonces, esa operación se hace de la siguiente manera. Entonces, nuevamente vamos a utilizar el producto punto de U con B. El producto punto es el que ya lo explicamos ayer, producto punto de U con B, y lo vamos a dividir por la norma de B, ¿cierto? La norma de B, que ustedes también ya saben cómo sacar la norma de un vector, pero aquí entonces va a haber algo que nos va a cambiar, y es que esa norma va a estar elevada al cuadrado, y finalmente todo esto que nos dé acá en esta fracción se va a ir multiplicado por el vector B. Ahora, yo sé que es un poco larga la fórmula, pero es fácil de entender, póngale cuidado. Si de la proyección es de U sobre B, significa que ¿quién le hace la cama a U? Pues B. Entonces den en cuenta que B es el que acobija a U. B es el que acobija a U. Por eso es que hay más términos de B que de U, porque U va a caer sobre B. ¿Listo? Entonces aquí U cae sobre B. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, quiero escuchar a alguien que me diga, entonces, ¿cómo quedaría la proyección de B sobre U? Yo, Dime. sería producto punto pues de U y B. En este caso, pues para mantener el orden. Bueno. Sí, sí, no, sí está bien. Dividido sobre la norma de U. Dividido sobre la norma de U, correcto. A la 2. A la 2, muy bien. ¿Multiplicado por quién? Por el vector U. Por el vector U, perfecto. Listo. Ahí está definido la proyección de un vector sobre otro, con esa operación. ¿Listo? Con esa operación. Ahora, para poder entender analíticamente o teóricamente cómo se aplica todo esto, vamos a hacer un ejemplo. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Entonces, vamos a definir el vector ya para poder entender la notación y demás. Vamos a cambiarle aquí, vamos a colocar el vector A como el vector, 5, menos 2, y vamos a colocar aquí el vector B como el vector menos 6, 3. ¿Listo? Pues vamos a hacer. ¿Y profe, no se le pone la flecha encima? Ah, sí, claro que sí. Si estamos hablando de vectores, sí. Sí, son vectores. Listo. Entonces, vamos a generar la proyección de A sobre B. ¿Listo? La proyección de A sobre B. Entonces, si es la proyección de A sobre B, sería producto punto de A con B, el producto punto de A con B sobre la norma de B elevado al cuadrado por el vector B. ¿Listo? Entonces, des en cuenta que la forma no cambia. Si es la proyección de A sobre B, el que le arma la cama, por decirlo así, a A es B. Entonces, por eso es que deben haber más términos de B. ¿Listo? La proyección de A sobre B, entonces sería toda esta operación. Ahora, entonces vamos a revisar la operación como tal.
producto punto de A con B. Entonces tendríamos 5, menos 2, producto punto con menos 6,3, ¿cierto? 5, menos 2, producto punto con 6,3. Y esto sobre la norma de B. Entonces ustedes se acuerdan que la norma es la raíz cuadrada, ¿cierto? Y la norma de B entonces sería menos 6 al cuadrado, o sea, vamos a colocar acá menos 6 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y este cuadrado no se les vaya a olvidar, el cuadrado que está aquí afuera de la fórmula, ese cuadrado va a ir aquí afuera. Entonces ustedes dirán, profe, pero pues si tengo una raíz y un cuadrado, ¿no se van a cancelar? Efectivamente se van a cancelar. Entonces se va a cancelar esta raíz con este cuadrado y solo nos quedarían los cuadrados de adentro, ¿vale? Y nos faltaría, acuérdense que esta fórmula tiene una multiplicación final por el vector b, entonces aquí se multiplica por el vector b, que al final la vamos a hacer, ¿listo? Entonces, producto interno, producto punto acá, quedaría 5 por menos 6, 5 por menos 6, más menos 2, en este caso sería menos 2 por 3, ¿cierto? 5 por menos 6 más menos 2 por 3. Así es como se hace el producto interno, ¿no? Ese sería el producto interno. Siempre va a ser más acá, ¿vale? Y abajo, aquí abajo, entonces quedarían solo los cuadrados. Menos 6 al cuadrado, menos 6 al cuadrado es... Listo. Vamos a revisar cuánto nos da ahora. Entonces, 5 por menos 6. No, perdón, aquí. Estábamos en los cuadrados. Menos 6 al cuadrado. Menos 6 al cuadrado es 36, porque no importa si es negativo, daría positivo, porque está al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. Y que esas dos cosas se suman. ¿Listo? Entonces, seguimos por aquí abajo. Recuerden que si quieren hacer alguna pregunta, activan el micrófono, ¿vale? Porque me demoro mucho revisando el chat. Entonces, seguimos. Aquí quedaría la proyección de A sobre B. Entonces, acá, 5 por menos 6, menos 30. Menos 2 por 3, menos 6. Sobre 36 más 9. 36 más 9 es 45, ¿sí o no? 36 más 9 es 45. Ahora, multiplicado. Profe, Sí. en el chat preguntaron que si se pueden utilizar las dos, no importa el orden. ¿Se pueden utilizar las dos sin importar el orden? No entiendo la pregunta. A ver, voy a tratar de discernir. A ver, aquí el producto punto es conmutativo, o sea, A producto punto con B es lo mismo que B producto punto con A. Pero la verdad no entendí la pregunta. El que haga la pregunta, por favor, la hace con el micrófono, por favor, que es que no la entendí. Gracias, señor abogado. Pero bueno, entonces seguimos. Entonces acá vean. 5 por menos 6, menos 30. Menos 2 por 3, menos 6. Entonces, menos 30 menos 6 sería menos 36 sobre 45. ¿Listo? Vengan, acá en este pedazo, acuérdense que siempre va a ir multiplicado por el vector, por el segundo vector, ¿no? Entonces aquí me hizo falta multiplicado por el vector B. Y aquí también multiplicado por el vector B. Acá, vean, en este pedazo de acá, menos 36, 45 se puede simplificar. Efectivamente se va a poder simplificar, ¿cierto? 36 y 45, rápidamente usted se puede dar cuenta que tiene novena. Novena de 36 es 4 y novena de 45 es 5, ¿sí o no? 9 por 5, 45 y 9 por 4, 36. Es decir, que aquí quedaría menos 4 quintos por B. ¿Y quién es B? Ahora sí ya lo van a cambiar. Menos 6,3. ¿Listo? Menos 4 quintos por menos 6,3. Acá, esta multiplicación ya es una multiplicación por escalar. Uno de los primeros temas que vimos en clase este año. Entonces, la multiplicación por escalar también se hace de manera distributiva.
o sea, menos 4 quintos por menos 6 y menos 4 quintos por 3. Para hacer esa multiplicación, entonces acuérdense que esto tiene un 1 aquí abajo, ¿no? Y aquí nos quedaría finalmente menos por menos más 4 por 6, 24, sobre 5 por 1, 5, y recuerden, menos por menos más, entonces allá quedaría más, coma, menos 4 quintos por 3, entonces 4 por 3, 12, 5 por 1, 5, y menos por más, menos, ¿listo? Entonces ahí ya nos quedó, si se dan cuenta, aquí ya no hay necesidad de simplificar, 24 sobre 5 y menos 12 sobre 5, y ya nos quedaría la proyección, ¿vale? Ya acabamos la proyección. Ahora, yo sé que este proceso es bastante largo, sin embargo hay que tener en cuenta que ya son operaciones que hemos hecho, ¿sí? Ya son operaciones que hemos hecho, y por lo tanto digamos que es solo mantener el orden dentro de la proyección, ¿vale? Profe, ¿y se puede hacer una proyección en R3? Claro que sí, esta misma operación se va a poder realizar en R3. Entonces, si yo les coloco una proyección en R3, es aumentarle en una dimensión cada una de las operaciones, y ya, pero sí, exactamente esta misma operación va a servir a R3. ¿Listo? Ahora, vamos a realizar la proyección, la otra proyección, que es la proyección de B sobre A. Y se van a dar cuenta que esa proyección es distinta. ¿Listo? Entonces, por fórmula, la proyección de B sobre A sería producto punto de B con A sobre la norma de A al cuadrado por A. Entonces ahí ya cambia. ¿Quién es el que le hace la cama a B? Pues A. ¿Listo? Porque B va a caer sobre A. ¿Listo? Entonces esa sería la forma de la ecuación. Ahora, producto punto. Tenemos una ventaja y es que el producto punto es conmutativo, es decir, el producto punto, perdón, B, Profe, siempre va a ser el vector grande que va a caer sobre el pequeño. sí señor, esta notación habla de que el vector grande va a caer sobre el pequeño, o sea que B va a caer sobre A, ¿listo? Entonces, tenemos acá que el producto punto es conmutativo, es decir que B producto punto con A es lo mismo que A producto punto con B. Si es exactamente lo mismo, significa que uno de los procesos que hicimos acá ya lo podríamos aplicar acá. Dense cuenta que A producto punto con B aquí nos dio menos 36, ¿sí se da cuenta? Vean, acá menos 5 por menos 6 es menos 30 y 2 por menos 3 es menos 6, o sea que esto nos dio menos 36. Entonces el producto punto, como es conmutativo, o sea que aquí ya podríamos cambiar este producto punto por este resultado, porque es el mismo, es la misma operación. Entonces en este caso, aquí producto punto nos va a dar el mismo menos 36. ¿Listo? Nos va a dar el mismo menos 36 sobre la norma de A. Entonces efectivamente la norma de A va a ser una raíz cuadrada, y A, ¿quién es? 5, menos 2, o sea que aquí sería 5 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, ¿cierto? Y no se les vaya a olvidar el cuadrado que está por fuera, porque ese cuadrado que está por fuera va a cancelarse con la raíz. Entonces aquí la raíz con el cuadrado se cancela y solo nos va a quedar los cuadrados. Entonces menos 36 sobre el cuadrado de 5 es 25 más el cuadrado de 2 es 4. Entonces en este caso sería menos 36 sobre 29. Menos 36 sobre 29. 29 es un número primo, por lo tanto esta fracción es irreducible. Y acá, importantísimo, y se me olvidó que siempre va esta operación multiplicada. Vean el que se me olvidó acá. El A, aquí también iría multiplicado por A, ¿cierto? Y acá también iría multiplicado por el A. Acuérdense que esto es lo último que se hace, que es la distributiva, ¿cierto? Entonces, acá nos quedaría menos 36 sobre 29 multiplicado por el vector A. ¿Quién es el vector A? 5, menos 2, ¿cierto? Y esta multiplicación es una multiplicación por escalar, y finalmente nos quedaría la proyección de la siguiente manera. Entonces la proyección de B sobre A sería menos 36 29avos por 5, y acuérdense que esto tiene uno acá y uno acá. Entonces menos 36 por 5, entonces 5 por 3, 15,
18, 30, entonces 180. Entonces aquí sería menos 180 sobre 29, porque 29 por 1 es 29. Ahora, vean el signo, menos por más, menos. Y acá, menos por menos daría más. 36 por 2 es 72, ¿cierto? 36 por 2 es 72 y 29 por 1 es 29. Y acá ya tendríamos el resto. Profe, una pregunta. Sí. Si se pudiera simplificar el resultado ahí dentro del vector, ¿se hace o se deja así? Se simplifica, sí señor. Y yo les voy a ser muy honestos. Dentro de la bimestral, lo que voy a colocar son respuestas simplificadas. Así que si ustedes llegan a un resultado y se puede simplificar, sería necesario simplificar. Entonces, si se puede, ¿no? Si no se puede, entonces se deja así. En este caso no se va a poder porque 29 es primo. ¿Listo? Entonces ya se deja la proyección. ¿Y qué pasa, digamos, si la simplificación al final termina en 1? Si la simplificación al final da ¿qué, perdón? Queda en 1, o sea, la fracción quedó en 1. Pues da 1, o sea, no, si da 1, pues da 1. O sea, si da, por ejemplo, 180 sobre 180 o 180 sobre 90 y da sobre 1, entonces digamos que tú cambiarías, por ejemplo, si te da, por ejemplo, así, ¿no? 180 sobre 1. Entonces, por acá digamos que 35, entonces tú lo dejarías como 180, menos 180 sobre 35, porque ese 1 se utiliza siempre y cuando ustedes quieran operar, pero entonces dividido en 1 da lo mismo, entonces dejarían el resultado sin el 1. Profe, o sea, si da sobre 1 significa que no hay proyección, ¿verdad? No, sí hay proyección, o sea, es más, o sea, ya realizamos la proyección. Que dé sobre 1, eso es una casualidad, pero no significa nada, sino que el número ya se puede dejar o 180 sobre 1 o 180 y ya. ¿Y si llegara a ser 0, profe? No puede ser 0 porque al dividir no podría dar 0, a menos que alguno de los dos sea 0 y no va a ser posible que alguno de los dos sea 0, ¿listo? Bueno, entonces, ahí ya quedó lista la proyección, ¿sí? Ahí ya quedó lista la proyección. Entonces, vamos a revisar. Sí, bueno, vamos a tener 5 minuticos para poder mostrarles la proyección. Entonces, van a observar detalladamente la primera proyección que vamos a hacer. Entonces, la proyección de A sobre B. ¿Listo? Entonces, vamos a tener en cuenta estos dos vectores y los vamos a generar en GeoGebra. Entonces, acá vamos a ver si refresque esta pantalla. Entonces, presten atención, vamos a generar aquí dos vectores, ¿sí? El vector 5, menos 2, o sea, aquí vamos a colocar acá un vector, el vector 5, menos 2 sería que inicia acá y termina acá, ¿no? 5, menos 2, ahí está el vector 5, menos 2, y el otro vector es menos 6,3, menos 6,3. Hijo de madre, encontré dos vectores que son feos de proyectar. Feos de proyectar. Bueno, vamos a hacer lo posible. Entonces, des en cuenta que los dos vectores forman un ángulo mayor a 90. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer si vamos a hacer la proyección de este vector sobre este vector? Este es A, acuérdense que este es A y este es B. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que proyectar la dirección hacia el otro lado, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer una recta. Entonces acá donde dice semirecta, una recta. Entonces vamos a generar una recta acá con la misma dirección hasta que encontremos aquí la perpendicular, ¿cierto? Entonces la perpendicular acá, U sobre B, no, perdón. O sea, profe, en ese caso simplemente habría que bajar el C un poquitico. Sí, en este caso sí, pero entonces ahí lo que iba a hacer, bueno, hagámoslo. Voy a explicarles si ustedes van a prestar atención, vean.
Si yo extendí la dirección de U y voy a hacer en este caso, esta proyección, acuérdense que este vector de acá es A y este vector de acá es B, ¿cierto? Entonces B va a caer sobre A, o sea que la proyección que vamos a hacer acá es la proyección de B sobre A, ¿listo? La proyección de B sobre A. Entonces aquí el C, como dijo el señor Abogado, hay que hacerlo caer un poquito, solo hacerlo caer un poquito, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para hacer caer eso un poco? Entonces vamos a aquí a colocarle un poco de zoom al asunto. Profe, una pregunta. O sea que la proyección simplemente es el último resultado que nos dio, es ponerlo ahí en el plano cartesiano y ahí ya estaría la proyección. Ahí ya ¿no? estaría la proyección, sí, correcto. Entonces, póngale cuidado que acá la proyección sería de la siguiente manera. Listo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Proyectar este C o este punto acá de manera perpendicular. Entonces tendríamos que hacer como una perpendicular, ¿cierto? Entonces tendríamos que hacer algo así como una semirrecta. Entonces des en cuenta que aquí tiene que formarse un ángulo de 90 grados. Entonces digamos que aquí se forma el ángulo de 90. ¿Listo? Se forma un ángulo de 90. Y ahora el nuevo vector, el vector proyección, va a ser el vector rojito, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un vector proyección. En este caso aquí vamos a colocar vector. Y el nuevo vector sería de acá, ¿cierto? De acá hasta este pedazo de acá en donde se intersectaron las rectas. Entonces aquí el nuevo vector iría hasta acá. Espérenme que no me deja colocarlo, porque ese punto está ahí muy cerquita. Vamos a dejarlo un poquito más. Ahí, ahora sí. Entonces el nuevo vector sería el que va del 0 a este punto de intersección, ¿cierto? Y ese nuevo vector, pues para que ustedes se entiendan, vamos a hacerlo de color rojo. Listo. Entonces vamos a revisar, digamos que en este caso aproximadamente, vamos a revisar aproximadamente si lo que nos dio la proyección es exactamente estos valores de acá. ¿Listo? Entonces revisemos. Vamos a revisar acá. Entonces acuérdense que estábamos haciendo la proyección de B sobre A. Entonces, alguien que por favor me diga aproximadamente cuánto es menos 180 sobre 29. Yo tengo aquí una calculadora igual. Menos 180 dividido menos 6,20. menos 6,20, perfecto, menos 6,20. Y miremos aquí en GeoGebra cuánto nos dio. Vean, el numerito es muy aproximado a menos 6,20, a menos 6,19, o sea que la proyección nos quedó bien, ¿listo? Y el otro número era 72,29. ¿Cuánto da 72,29? 2,48. 2,48, y vean lo que nos dio acá gráficamente. Sí, señor. 2,47, o sea que efectivamente la proyección nos quedó bien. Entonces, denme un segundo, voy a agrandarle la letra a esta construcción y se las pego ahí en la pizarra. Los decimales no afectan nada, ¿cierto? Si son dos decimales y estamos sacando la proyección, no afecta. Lo que pasa es que esta construcción es aproximada, ¿no? Esta construcción es aproximada. Entonces por eso es que nos dio aproximado. Pero si se dan cuenta, la aproximación es muy cercana. Entonces no pasaría nada. Vamos a mover esto. Esa sería la proyección y voy a pegárselas en la pizarra. Entonces, acá. Ahí están los dos vectores. Lo pegamos acá.
Entonces, ahí ya quedó nuestra proyección y efectivamente esto se puede generar para R3. ¿Listo? Sin embargo, como nos premia el tiempo, entonces vamos a seguir con el siguiente tema. Vamos a generar una página nueva. Por favor tengan en cuenta que en este nuevo PDF les voy a dejar unos ejercicios para realizar, ¿listo? Así como la foto que yo les dejé en la tarea de matemáticas. ¿Listo? Profe, digamos, en anterior gráfica si hubiera sido la proyección de A sobre B, hubiera sido prácticamente el mismo proceso, ¿verdad? Sí, exactamente. Si hubiese sido la proyección de A sobre B, entonces el que se alarga es la dirección de B y no la dirección de A. Porque en este ejercicio, en el que hicimos acá, se alargó es el vector A. Acuérdense que el vector A era este de acá, ¿no? Entonces se alargó fue la dirección de A. Si hubiésemos hecho la proyección de B sobre A, entonces tendríamos que haber, de A sobre B, entonces tendríamos que haber extendido las direcciones de B. Entonces al extender la dirección de B nos quedaría la proyección por este lado de acá, ¿sí? Entonces para que tengan en cuenta eso. Profe, ¿Sí? si ya una proyección nos quedó bien y ya la verificamos, podemos deducir que la otra también, ¿cierto? Sí, claro que sí, exactamente. Sí. Si ustedes manejan la Profe, respecto a las tareas, todas las tareas se presentan eso al final del periodo. Sí, al final del periodo yo les voy a dar una fecha para poderlas presentar, ¿listo? Igual la idea es que ustedes las vayan realizando, que las vayan teniendo ahí, ¿listo? Bueno, entonces nuestro siguiente tema se llama Producto Cruz. ¿Listo? Producto Cruz y más que todo la aplicación. En R2. ¿Listo? Entonces vamos a tener en cuenta qué es eso de Producto Cruz, qué es eso, cómo se realiza y qué significa, o sea, para qué nos va a servir. ¿Listo? Entonces, primero tengo que comentarles que el Producto Cruz sirve, aquí les voy a colocar, sirve para encontrar un vector perpendicular a otros dos vectores. ¿Listo? Es decir, que si ustedes quieren encontrar un vector perpendicular a otros dos vectores, hay que hacer el producto cruz. Sin embargo, vamos a ver es solo la aplicación en R2. ¿Listo? Alcanzamos solo a ver la aplicación en R2. El que quiera ver la aplicación en R3, lo invito con mucho gusto a la tutoría de hoy de 2 a 4. Esa aplicación en R3 no se va a evaluar, ni tampoco se las voy a colocar en el taller, simplemente es para los que deseen quién sería la aplicación en R3. Solo en este momento solo alcanzamos a ver la aplicación en R2. Entonces, ¿cuál es la aplicación en R2? La aplicación de R2, cuando ustedes hacen el producto cruz, es poder encontrar o poder calcular, se puede calcular el área del triángulo formado por los dos vectores. Y también se va a poder calcular el área del paralelogramo formado por los dos vectores. Les voy a mostrar rápidamente en dibujo qué significa eso. Entonces imagínense que ustedes tienen dos vectores, ¿cierto? Entonces digamos que tenemos un vector acá y otro vector acá, ¿cierto? Entonces, si ustedes quieren encontrar, en este caso, ustedes quieren encontrar el área que forma el triángulo, o sea, el área del triángulo que forman esos dos vectores, entonces lo que hay que hacer es aplicar el producto cruz. Entonces, si ustedes quieren encontrar esta área, ¿cierto? Se tiene o se debería aplicar lo que es el producto cruz. ¿Listo? Ahora, no solo se puede hallar el área del triángulo, sino también, por consiguiente, se podría realizar o encontrar el área del paralelogramo. ¿Listo? Entonces digamos que tenemos los dos vectores, también podríamos encontrar el área de ese paralelogramo que se forma. Acuérdense cómo se forma ese paralelogramo. Entonces se genera un vector aquí paralelo al de abajo y con la misma longitud, y acá también se forma
y este nuevo vector que es paralelo al otro con la misma longitud, ¿cierto? Entonces ahí nos quedaría el paralelogramo, ¿no? ¿Listo? Entonces ahí ya nos quedaría el paralelogramo. Entonces si ustedes quieren encontrar el área de ese paralelogramo, también se puede hacer a partir del producto cruz. ¿Listo? Entonces ya les explico cómo hacer eso. Entonces esa es la aplicación, esa es la aplicabilidad del producto cruz. Vamos a definirlo rápidamente. Profe, pero ese paralelogramo no se puede encontrar con la restante de los dos vectores. Graficarlo, sí, graficarlo. Es más, yo les había dicho que la ley del paralelogramo era para encontrar la suma. Acuérdense que la suma era esto y la resta era esto, ¿no? Pero estamos hablando de suma y resta de vectores y que daba vectores. Ahora, el área del paralelogramo no les había explicado eso, pero sí, efectivamente la ley del paralelogramo ya se las había mostrado, pero era para sumar y restar vectores. ¿Listo? Entonces, rápidamente vamos a definir qué es el producto cruz. Entonces, definición de la aplicación, ¿no? Entonces, sea A y B vectores en R2 tal que A sea A1 A2 y el vector B sea B1 y B2, ¿cierto? Vamos a definir el producto cruz, o sea, la aplicabilidad del producto cruz dentro del siguiente marco, es decir, vamos a encontrar el valor absoluto del producto cruz de A y B. En este caso lo voy a llamar valor absoluto porque al final nos va a dar es un número real. ¿Listo? Acuérdense que esto con un solo palito es valor absoluto. ¿Listo? Entonces se define el producto cruz. Acuérdense que si es producto cruz es una cruz, si es producto punto es un punto. En este caso es producto cruz, se define de la siguiente manera. Entonces el valor absoluto de, mucha atención acá, se multiplica los extremos y se resta, aquí ya no se suma sino se resta la multiplicación de los internos. ¿Listo? Entonces aquí quedaría vector A, que es A1 A2 producto cruz con el vector B1 B2 y como les comenté, extremos se multiplican, entonces quedaría el valor absoluto de A1 por B2 y le restan A2 por B1. A2 por B1. ¿Listo? Y así se define el producto cruz. Es muy sencillo, se multiplican extremos y se resta la multiplicación de los internos. Ahora, vamos a realizar, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Si nos quedan 5 minuticos? Sí, nos quedan 5 minuticos apenas para poder hacer el ejemplo. Entonces presten atención. Vamos a definir el vector U. Vamos a hacer el vector U. Digamos que el vector U es el vector 3,2 y el vector V es el vector menos 1,6. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el producto cruz entre ellos dos y vamos a entender qué es lo que estamos encontrando. Entonces vamos a colocar acá. El resultado de esto, les voy a colocar acá, es el área del paralelogramo. ¿Listo? Es el área del paralelogramo. Lo que ustedes encuentren acá directamente es el área del paralelogramo, o sea que nunca antes había hecho un proceso tan simple para encontrar un área de un paralelogramo. Entonces des en cuenta la importancia de lo que se encontró. Entonces acá producto cruz, entonces vamos a realizar el producto cruz entre U y B, ¿cierto? Entre U y B. Entonces aquí todos estos vectores, ¿no? U es 3,2 producto cruz menos 1,6 y eso entre valor absoluto. Bien, entonces según lo que les acabo de comentar, se multiplican los extremos, también se multiplican los internos y se resta. Ojo ahí porque en la fórmula siempre va a haber un menos, o sea que si en dado caso sale un doble menos,
se va a poder convertir en más. Entonces revisemos a ver en este caso qué pasa. 3 por 6 es 18, ¿sí o no? 3 por 6, 18. Y le restamos, porque la fórmula dice que hay una resta, y le restamos 2 por menos 1. Y 2 por menos 1 es menos 2, o sea que aquí quedaría doble menos. ¿Sí se dan cuenta? Menos de la fórmula y menos de la multiplicación, 2 por menos 1. O sea que a la larga esto se va a sumar. Entonces esto nos quedaría 18 más 2. Y el valor absoluto de 18 más 2, o sea el valor absoluto de 20, ¿cuánto es? 20. O sea que el producto cruz de U y B es 20. ¿Qué acabamos de encontrar? ¿Qué acabamos de encontrar? El área del paralelogramo. ¿Listo? Entonces acá les voy a colocar como la imagen rápida de qué es lo que significa lo que acabamos de encontrar. Entonces, imagínense que tenemos el plano cartesiano, ¿cierto? Y tenemos acá los dos vectores. Entonces tenemos el vector 3,2. El vector 3,2 iría como por acá, ¿cierto? 3,2. Y el otro vector es el vector menos 1,6. O sea, menos 1,6. Tendría que ir como por este lado, ¿cierto? Menos 1,6, algo así. Entonces, acuérdense que si este es el vector 3,2, entonces aquí va 3, aquí va 2, aquí iría menos 1 y aquí iría 6. ¿Listo? Generamos el paralelogramo. Entonces acuérdense que el paralelogramo se coge un vector aquí paralelo al que está abajo, si se dan cuenta, y se coge otro vector paralelo al que está a la izquierda. ¿Listo? Y ahí se generó el paralelogramo. Es decir que lo que acabamos de encontrar es el área de este paralelogramo. ¿Sí? Es el área de este paralelogramo. O sea que 20 es el área de ese paralelogramo. Ahora, yo les había dicho que no solo se podía encontrar el área del paralelogramo, sino también se podría encontrar el área del triángulo. Y pues efectivamente es muy sencillo. Profe, ¿Sí? ¿y solo funciona para un triángulo rectángulo o para cualquier tipo de triángulo? Para cualquier tipo de triángulo. Si se dan cuenta, el triángulo que se forma acá no es rectángulo. Entonces ese triángulo es cualquiera. O sea, puede ser rectángulo, puede ser escaleno, puede ser isósceles. Por eso es que es tan importante este resultado del producto cruz. Entonces, imagínense que acá ya no queremos el paralelogramo, sino solo el triángulo, ¿sí? El triángulo que forman los dos vectores. Entonces, pues es muy simple porque pues el triángulo es la mitad del paralelogramo, ¿sí o no? El paralelogramo está hecho de dos triángulos iguales, porque el paralelogramo guarda simetría a partir de su diagonal. Entonces, acá el área del triángulo, entonces vamos a colocar acá el área del paralelogramo es 20. Entonces, ¿cuánto sería el área del triángulo? 10. Muy bien. ¿Listo? Eso sería todo. Entonces, hasta acá llegamos al final de los temas de geometría, ¿vale? Entonces, recuerden que en este documento les voy a dejar una tareita para que ustedes puedan realizar y los espero en la tutoría de 2 a 4 para todas las dudas que tengan, porque ustedes ya tienen clase ahorita, ¿listo? Entonces les agradezco mucho. No sé si tienen alguna pregunta. Tenemos un minutico para una pregunta, una o dos preguntas. ¿Aló? ¿Existe alguien? ¿O ya se fueron? No, yo creo que no hay preguntas. No, profe. No, profe, no hay preguntas. Sí, profe, creo que ya. ¿Listo? Mi profesor está bien. Listo, chicos, entonces les agradezco mucho su participación, que estuvieran aquí pendientes de la clase. Nos vemos en la tutoría de 2 a 4 para los que quieran, y si no, entonces nos veríamos hasta la otra semana. Acuérdense que esta semana ya pasó, ya pasaría a la semana 2, entonces nos iríamos hasta la semana 3. Profe, ¿y estadística? Estadística la iniciamos la otra semana, porque ya con esto ya terminamos temáticas de geometría, entonces estadística la miramos hasta la otra semana. ¿Listo? Entonces la otra semana ya iniciamos con temas de segundo periodo. ¿Vale? Gracias, profe. Bueno, chicos. Gracias, profe. Chao. Muchas gracias. Recuerden que les voy a enviar todos estos PDFs a sus correos para que repasen sobre el Muchas gracias. ¿Listo? Bueno, que estén bien. Gracias, profe. Ok, profe, gracias. Bueno, hasta luego.
Ese huevo. Ese huevo bebé, por favor.